Hay 4 preguntas de Access que son como las 4 preguntas, pues Dane y Gary dicen, con estas 4 preguntas puedes empezar a cambiar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, primero para cada situación que se presenta es, primero, ¿qué es esto? Antes de decidir, esto es lo más terrible, lo más espantoso, esto es el problema más grande que he tenido, esto es como, ok, momento, ¿qué es esto? Entonces decir, ok, primero, ¿qué es esto? Segundo, ¿qué hago con esto? Y esto no es para que se te venga la respuesta verbal a tu cabeza, no, solo es hacer las preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? Si tú haces esa pregunta en ese momento, a ver, ¿lo puedo cambiar? E inmediatamente la toma de conciencia que tienes es que no, que eso no lo puedes cambiar. No depende de ti. Entonces mi pregunta es como, ¿tú realmente es mío? Porque si es mío, lo puedo cambiar. Si no lo puedo cambiar, es porque esto no es mío. Me hago consciente que no es mío y lo suelto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? Y si sí lo puedo cambiar, ok, ¿cómo lo cambio? Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Feliz de estar con nuestra invitada para conversar sobre esas herramientas que nos invitan y facilitan ese camino al cambio. Si hay algo en tu vida que tú dices, ay, no puede ser, ya no más de esto, pero no creas que ese cambio viene de afuera, sino que viene de cómo te relacionas tú con eso que está sucediendo afuera. Y hoy Eileen Menegaso nos va a dar una serie de herramientas para que podamos, a través de las preguntas, conocer mejor en dónde nos estamos atorando, porque somos nosotros mismos quienes bloqueamos ese camino al cambio. Eileen Menegaso, ella es psicóloga entrenada y certificada en una amplia gama de técnicas terapéuticas como AIT, EMDR, psicodrama, Theta Healing, sanación reconectiva y, por supuesto, Access Consciousness, que es sobre la técnica que nos vamos a basar hoy en estas herramientas. Así que si estás listo para aprender, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Eileen, qué alegre que estés por aquí nuevamente con Feliz nosotros. de estar aquí otra vez. Sí, mira que gracias por venir a compartir generosamente. Tú estás actualizadísima sobre las técnicas de Access y para quienes nunca han oído a qué se refiere y también para aquellos que lo han estado pidiendo, gracias por su petición, que quieren herramientas para facilitar su día a día. Así que cuéntanos qué es A ver, Access Consciousness es básicamente una serie de herramientas que están diseñadas para que tú puedas tener más acceso a tu conciencia, para que tú puedas empezar a darte cuenta de todo lo que te das cuenta, pero que no estás muy consciente de eso. Entonces, Access nos invita mucho a usar estas herramientas día a día para poder cambiar todas las situaciones que queremos cambiar, que no nos están funcionando. Y a veces a mí una de las cosas que más me ha gustado de Access en lo personal, o sea, desde como yo las he vivido, es que Access es son herramientas tan fáciles, tan pragmáticas, solo herramientas que puedes utilizar en cualquier momento del día sin necesidad de meditaciones, de rituales, o sea, son cosas que puedes usar prácticas. Y me encanta, la verdad es que son herramientas que podemos aprender sin necesidad de hacer mucho, ¿verdad? Y empezar a cambiar todo eso que no nos está funcionando, todo eso que no nos está gustando, básicamente, porque Access a lo que va es empoderarnos a saber todo lo que sabemos, porque ya ves que muchas veces creemos que tenemos que buscar todas estas respuestas, todas estas formas de cambiar fuera de nosotros, ¿verdad? Cuando realmente Access a lo que nos invita es, no, tú ya sabes.
sea, tú ya tienes toda esta información, tú ya sabes lo que requieres elegir, lo que tienes que hacer para cambiar estas cosas que no están funcionando en tu vida. Y pues básicamente Access hace eso, ¿verdad? Access se divide, bueno, no se divide, pero tiene procesos verbales, que es un poquito lo que vamos a platicar hoy, y tiene otros procesos que son pues puramente energéticos para el trabajo con nuestro cuerpo. Y la combinación de ambos es genial. Barras, por ejemplo, es el proceso energético para el cuerpo por excelencia de Access, ¿verdad? Que de hecho Access empezó con todo lo que son las barras y después ya se fue incorporando toda la parte del procesamiento verbal y toda esta parte que vamos a platicar un poquito más hoy, ¿verdad? Sí, te comentaba yo fuera de grabación que tuve la oportunidad de, buscando algo en YouTube, me apareció este joven que nunca había tenido acceso a, le di play, ¡ay, qué cosa más buena! Entonces hice un trabajo de Access basado en la ansiedad, que uno dice, no, yo no tengo eso. Ajá. Entonces, todos aquellos pensamientos que en un momento dado de la vida los hemos manejado en el tema que querramos elegir y que nuestro cuerpo los guardó en forma de memoria y que después desde el inconsciente estamos trabajando y funcionando el link desde ese punto de partida sin siquiera sospechar que somos nosotros quienes estamos generando el caos. Entonces, si tú dices que son preguntas, pensaba yo aquí dos polos, el de las expectativas versus el de las posibilidades. Cuéntanos cómo se forman las preguntas de Access y qué pasa cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad o cuando nos cerramos a la expectativa. Ajá. A ver, entonces, pues Access nos habla mucho de posibilidades, ¿verdad? Cada vez que nosotros concluimos algo o decidimos algo, estamos saliéndonos de lo que son las posibilidades y estamos funcionando desde la conclusión, desde la decisión. Y cuando nosotros hacemos esto de alguna manera, es como que si solidificáramos eso, como que si lo hiciéramos cada vez más sólido, cada vez más sólido, cada vez más sólido, entonces cada vez lo podemos cambiar menos, ¿verdad? Porque lo vamos como, yo lo visualizo como que si lo fuéramos como convirtiendo en una piedra, ¿verdad? Entonces, Access a lo que nos invitas a esto, es a decir, bueno, ¿y qué tal que todo esto que ya decidiste que es, o todo esto que ya concluiste que es, no es? Y solo lo estás solidificando y eso lo que hace es que no lo puedas cambiar. Entonces, por eso es que Access siempre habla acerca de estar en la pregunta, no buscar la respuesta, ¿sí? Desde que somos pequeños, aprendemos a que tenemos que buscar la respuesta correcta, la forma correcta de comportarnos, la forma correcta de abordar ciertas situaciones. Pero cuando estamos buscando lo correcto, de alguna manera nos estamos metiendo como en una cajita tan chiquita de posibilidades donde solo cabemos dentro de esta polaridad de esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, ¿verdad? Entonces como que nos cerramos a no poder elegir más allá de eso. Cuando nosotros empezamos a funcionar desde la pregunta, lo que empezamos a hacer es que primero le hacemos un cortocircuito a nuestra mente, porque nuestra mente no está acostumbrada a funcionar desde una pregunta, nuestra mente está acostumbrada a funcionar desde una conclusión, desde una decisión, desde esto es así, esta es la respuesta. Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas, primero que estamos haciendo ese cortocircuito en nuestra mente de tiempo, estoy manejando esta situación desde un lado totalmente diferente. También al hacer la pregunta lo que hacemos es que nos abrimos a esta toma de conciencia de qué más es posible aquí, de qué no había yo considerado que podría ser también algo que contribuya a cambiar esta situación que no me está gustando, ¿verdad? Ahora, el estar en la pregunta con Access nos referimos a hacer preguntas abiertas siempre, hacer preguntas pues al universo, a Dios, como tú te quieras referir a esto más grande que nosotros, ¿verdad? A la conciencia que básicamente nos está sosteniendo todo el tiempo. Entonces es hacer preguntas abiertas que inviten a posibilidades y no que nos limiten a una respuesta, a una conclusión, a una decisión, a una expectativa, a algo que ya proyectamos, porque básicamente eso lo que hace es regresarnos otra vez a esta solidez, ¿verdad? Sí. Entonces, suponte en Access hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible aquí? Cada vez que tú haces una pregunta así, te abres a decir, ok,
¿Qué más es posible aquí que no estoy reconociendo? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades de esto? ¿O qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Verdad? O sea, el estarnos haciendo estas preguntas hace que también, al sacarnos de la conclusión, también nos saca un poquito de nuestro drama y trauma al que nos vamos tan fácilmente cuando las cosas no son o no se presentan como nosotros habíamos proyectado que se tenían que presentar o como habíamos decidido que era la forma correcta. Entonces, el vivir en la pregunta es esto, es estar siempre haciéndote preguntas y nunca funcionando desde una respuesta, ni desde una conclusión. Tú decías la facilidad con que nos vamos al drama y al trauma. Creo yo que ese hábito está tan arraigado porque cuando entramos ahí, creemos que tenemos la razón, pero es que me pasó, es que usted no estuvo ahí, usted no vio, usted no se dio cuenta, como no se lo hicieron a usted. O sea, empezamos con las justificaciones porque es tan grande lo que aprendimos de necesitar tener la razón para sabernos y sentirnos víctimas, porque el víctima o la víctima no tiene que hacer ningún cambio. Todo el cambio lo hace al que estoy culpando, al que estoy responsabilizando. Claro. Entonces, hago todavía cada vez más chiquito mi mundo. Y tú decías hace un ratito, en esto que nosotros lo interpretamos y calificamos todo, cuando en realidad lo que vemos, Eileen, es un pequeño, pero pequeñísimo puntito de todos los 360 grados, tú tienes un 1 de los 360 grados. Y sobre ese 1, que está basado en tus creencias y en lo que permites o no, ahí es donde tú vienes con las aseveraciones, con las limitaciones, con los miedos y todo eso. Es como que fuera un ciclón, un huracán. Nos envuelve, nos arrastra y el miedo, tú dices, no le ves ninguna posibilidad de salida. Sí. Que sea la salida, por supuesto, de lo que tú quieres y como tú quieres que salgan las cosas. Así es. Y esto que dices es así, ¿verdad? Porque al final estamos acostumbrados siempre a buscar, pues, ¿quién tuvo la culpa? ¿Verdad? ¿Quién tuvo la culpa de esta situación que viví? ¿Quién fue la persona que es responsable de que yo haya sufrido de esta manera? Y es, ok, o sea, que si nadie tiene la culpa, que si solo fueron elecciones que tomamos en determinado momento, ¿verdad? Porque a mí me encanta una pregunta que hacen mucho en Access, que tal vez la han estado haciendo desde hace mucho, pero últimamente la he podido recibir más, pero era esta pregunta de ok, ¿qué elección fue lo que creó esto? ¿Sí? Porque realmente al final son nuestras elecciones. Creemos que nosotros vamos por el mundo, pues, subidos en nuestra lanchita y a la deriva y a donde nos lleve la corriente, pero no es así. Todas las cosas que están pasando en tu vida hoy son el resultado de elecciones que tomaste consciente o inconscientemente en el pasado, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho esta pregunta porque me saca de este modo víctima de ¿por qué a mí? ¿Verdad? O pobre yo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? ¿Por qué me hicieron esto? Entonces después de entrar en ese trauma y ese drama, y me doy cuenta que entré al trauma y al drama, entonces paro y digo, ok, a ver, ¿qué elección fue la que creó esto? ¿O contribuyó a crear esta situación que estoy viviendo hoy? Porque al final no somos víctimas de lo que nos ocurre. O sea, no somos víctimas de lo que nos ocurre. Y nosotros solo tenemos que estar conscientes que la mayor parte del día estamos decidiendo cosas de una forma muy inconsciente. No nos estamos haciendo preguntas antes de elegir cosas. Entonces, por ejemplo, tú eliges ir a una reunión familiar con amigos o lo que sea. ¿Te preguntas antes de elegir eso? ¿Sí? ¿O solo lo haces porque se espera que lo hagas y porque todos los años lo haces y porque eso tiene que ser así? Cuando nosotros empezamos a funcionar desde la pregunta, entonces empezamos a invitar más tomas de conciencia a nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, a mí una de las preguntas que me encanta de Access es decir, ok, si yo elijo esto, ¿qué se va a crear? ¿Verdad? Eso es curarte en salud. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Que te haces consciente, no de que se va a crear, de que se te venga una imagen psíquica de lo que va a pasar en esa reunión, o sea, no se trata de eso, sino que es percatarte de la energía que está con esto.
Porque cuando tú empiezas a ser consciente de la energía que surge cada vez que tú haces una pregunta, esa es la energía del universo, de Dios, de la conciencia, que te está dando esos susurros de escucha. O sea, es esto, ¿verdad? No te está diciendo qué exactamente, pero te está dando esta energía que tú sabes si eso es ligero, si eso es expansivo para ti, o si es algo que se siente incómodo, se siente como medio pesado, como que no está fluyendo mucho. Esos son los susurros de cómo el universo, cómo Dios se comunica contigo. Y lo sentimos, Eileen. Y lo sentimos. Lo que pasa es que nos encanta ignorarlo y no reconocerlo y decir, ay, no, está medio pesado, pero yo voy a hacer que sea ligero. No, no. O sea, ahí está la información. Y así no la quieres reconocer, pues ahí vas a crear algo que tal vez no te funcione, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero es esta parte. Entonces, cuando en Access decimos vive desde la pregunta, es por esto. Porque cuando tú haces una pregunta, estás como pidiendo esta contribución a todo lo que está afuera, o sea, a todas las moléculas del universo, a Dios, a la conciencia, que te van a responder y tú vas a poder percibir esto. O sea, si tú realmente estás atento, estás dispuesto como a escuchar estos susurros, vas a tener esa información. Entonces, con este ejemplo que yo te daba de la reunión, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, todos los años nos reunimos tal fecha para celebrar X cosa, ¿sí? Entonces se espera que este año lo tengas que hacer también. ¿Qué si no? ¿Verdad? Y especialmente para todas estas épocas de Navidad, ¿verdad? No, es que se supone que todos los años tenemos que ir donde la abuelita a comer el pavo porque es lo que se hace y no hay opción. Es, ok, que si empiezas a hacer preguntas, ok, ¿qué va a crear esto? Si yo elijo esto, ¿qué se va a crear? Y saber que tienes elección de decir sí o no. Y está bien, porque vas a tener más conciencia de, ok, no se va a crear algo muy agradable, me siento intranquila con esto, no lo quiero hacer. Ok, entonces, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, ¿cuándo perdiste tú tu derecho, entre comillas, de elegir lo que más va a funcionar para ti? ¿Verdad? Y esto es para todo, o sea, para trabajos, para estudios. Si yo elijo esto, ¿cómo hacer mi vida en 5 años? ¿Cómo hacer mi vida en 10 años? Hay mucho argumento, creo yo, Eileen, de llevar la fiesta en paz. Mucho se actúa en función de eso. Y aunque tú estés pudriéndote por dentro en malestar, y tu carota larga porque no se deja de notar. Y solo por quedar bien con la suegra, con el marido, con la amiga, claro, la vecina. O sea, no. Si tú te sigues postergando a ti, no te quejes, claro, después de que alguien más te ignore de esa misma forma. Porque esa persona solo va a venir como un regalo atraído por ti a decirte, solo vengo a mostrarte en un mensaje de amor. Sí. ¿Cómo te estás ignorando? ¿Cómo no te estás respetando? Sí, porque suponte yo esta parte de llevar la fiesta en paz, yo lo que me pregunto con eso es, bueno, pero ¿y qué si llevas la fiesta en paz contigo? Mejor. O sea, llevar la fiesta en paz contigo, no con los otros. Es decir, ok, ¿qué es lo que esto va a crear para mí? ¿Qué va a crear en mi vida? ¿Realmente esto es expansivo para mí o es algo que no lo está haciendo? Porque si no lo está haciendo, es poder decir, ok, entonces, ¿por qué lo tengo que elegir? Y si en todo caso fuera una situación que tengo que elegir porque en serio no le veo otra salida y no miro esto, ok, haz preguntas. Universo, ¿cómo puedo tener más facilidad con esto? ¿Sí? ¿Qué permisión puedo ser yo con todas las personas a mi alrededor para no estar luchando en contra de ellas, sino que también solo viendo sus puntos de vista como eso, es un punto en el universo. Es un ángulo desde donde ellos están viendo la situación. Yo lo miro desde aquí. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Cada quien lo está viendo desde un lado diferente, ¿verdad? Entonces, también esta parte de, si en todo caso elegimos ir a un lugar donde no nos sentimos cómodos por X razón, ok, ¿qué preguntas puedo hacer acá? ¿Qué preguntas puedo hacer para que esto se mueva con más facilidad, para que fluya mejor para mí? Y no tener que meterme en el drama y en el trauma de todos los que están acá también. Hablábamos fuera de la grabación sobre el por qué y el cómo
no funcionan. Y ahorita que te escucho pienso en dos tipos del cómo. El cómo con tilde, que es el que se basa en una pregunta, y el cómo de aseveración, que yo de una vez le estoy dando la orden al universo de cómo deseo que sucedan las cosas. Entonces, Exacto. Háblanos de eso. Exacto. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de ¿cómo puedo hacer esto? ¿Sí? A lo que nos estamos viendo es al control de todo lo que yo tengo que hacer y mover y todas las piezas que tengo que tener aquí, todas controladitas para que las cosas resulten como yo quiero, dónde yo quiero, cuándo yo ya decidí que se deberían de dar. Y cuando nosotros nos vamos al cómo, lo que estamos haciendo es que también estamos limitando todas las diferentes posibilidades que se podrían estar presentando que también nos pueden contribuir, ¿sí? Entonces, muchas veces, a mí me encanta esto que dice Gary Douglas, ¿verdad? El cómo no te importa, ¿sí? Es decir, ok, tú estás eligiendo algo. Sí, o sea, el cómo se va a presentar, cómo va a suceder. O sea, todo lo que tú tienes que hacer, eso no es lo que importa, dice. O sea, eso no te tiene que importar a ti. Tú vienes y le pides al universo algo. Ok, elijo esto. ¿Qué tomaría que esto se presente en mi vida? ¿Sí? ¿Qué tomaría que esto se presente en mi vida? E incluso le puedes agregar que esto se presente en mi vida rápidamente, que esto se presente en mi vida ya, qué sé yo. Puedes agregarle eso a la pregunta también, pero ¿qué tomaría que esto se presente en mi vida? Es diferente a cómo se va a presentar esto en mi vida, ¿sí? Porque el cómo es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mover? ¿Qué piezas tengo que encargarme? Mientras que si tú solo dices universo, Dios, conciencia, esto es lo que yo estoy eligiendo para mi vida, ¿qué tomaría que se presente? Solo te abres a recibirlo. Ya el cómo, como dice Gary, que me encanta, el cómo es el problema del universo, eso no tiene nada que ver contigo. El universo se va a realinear, va a mover sus moléculas, va a tener que hacer todo lo que tenga que hacer para que eso se presente, porque al final, si tú pides la contribución, la vas a recibir. ¿Cómo, cuándo, dónde? No depende de ti. No lo achiquites. No lo controles, no lo achiquites, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo decir? ¿Qué tomaría que se presente un trabajo en el que yo gane cierta cantidad? Ok, ¿y por qué no más? ¿Por qué no solo qué tomaría que se presente un trabajo donde yo mínimo gane esto, pero no esta cantidad solamente, ¿verdad? Es como abrirnos a estas preguntas y muchas veces, como hablábamos fuera de cámara, hacemos preguntas cuando ya concluimos algo, ¿verdad? Y ya le pusimos toda la energía de cómo queremos que eso se presente, entonces no podemos recibir nada más. Siento que tenemos entonces más tendencia a enredarnos con el cómo, a usar esa otra frase como tú dices, ¿qué tomaría que esto o de qué otra forma esto otro? Exacto. O sea, ¿verdad? Que no estoy pudiendo ver. ¿Cuáles son las infinitas posibilidades de esto? Y te puedes imaginar cualquier cantidad de escenarios. Imagínate todo lo que se podría presentar. A mí me encantó, ayer justo estaba leyendo un libro de Simón Milazas. Ella es una facilitadora de Access muy, muy buena y ella trabaja mucho la parte de negocios y tiene un libro genial que se llama Saliendo de la deuda gozosamente. Y estaba empezando a leer este libro ayer, que fue muy chistoso porque lo compré ahorita que fui a México y dije, ay, lo voy a comprar porque solo lo tengo en digital y así lo vuelvo a leer. Y cuando llegué a mi casa tenía como 2 copias más del libro en mi librera y fue como, bueno, lo tenía que volver a comprar. Y bueno, pues en fin, contaba una historia que estaba muy linda porque decía cómo Gary dio un dinero pues con herramientas de Access para crear como más dinero, más como cambiar tu realidad financiera básicamente. Y que después de un tiempo habla con una señora que había estado en la clase, después de unas semanas de la clase y le dice, ay, cuéntame, ¿cómo estás? Y le dice la señora, pues no cambió nada. Y él, ¿a qué te refieres con que no cambió nada? Y le dice, no, pues mi estado de cuenta sigue siendo exactamente el mismo. O sea, estoy pidiendo que se presente otra realidad financiera y mi estado de cuenta sigue siendo el mismo. Y le dice Gary, ay, ¿qué otra cosa ha pasado en tu vida? Y le dice, no, pues a ver, bueno, mi amiga compró un carro nuevo, entonces me dejó el suyo regalado. Básicamente casi que me lo regaló y pagué re poquito. Y bueno, pues se fue de viaje a Europa, entonces me pidió que le cuidara su casa divina, hermosa, aquí al lado de la playa. Entonces estoy cuidando la casa, básicamente tengo mis vacaciones pagadas acá. Entonces sí, estoy muy bien. Y le dice Gary,
Y no pasó nada. ¿Cómo así? O sea, no pasó nada, no ha cambiado nada o no se ha presentado como tú decidiste que se quería presentar. Porque tú solo estás viendo tu cuenta de banco, no estás viendo todo lo demás que estás recibiendo, que si tú lo cuantificaras, literal estás recibiendo miles de dólares. Entonces, es esta parte, ¿verdad? De cómo a veces tenemos el cómo se tiene que presentar y eso lo que hace es que no nos permite recibir más de lo que podríamos estar recibiendo porque no lo estamos reconociendo. Y cuando tú no reconoces, te cierras al recibir. Incluso no lo disfrutas. Porque tu mirada está puesta en todo lo que falta, en cómo tú lo quieres y para cuándo lo quieres. Exacto. Entonces, es ahí el por qué nosotros sufrimos tanto. No es porque el universo nos quiere sanos, nos quiere abundantes, nos quiere plenos, nos quiere en conexión con el amor, expandiendo el amor. O sea, eso es el propósito del universo con nosotros. No es vaya, sufre, quiebre, pelee, divórciese. O sea, no. O sea, son consecuencias de decisiones que tomamos, como tú mencionaste, que a lo mejor nosotros, por ser tan inconsciente, esa decisión que tomamos, olvidamos que nosotros lo elegimos. Pero cuando tú dijiste, y eso es de curarte en salud, o sea, es hacerte esas preguntas de, si yo elijo esto, ¿qué voy a crear? Exacto. Y quédate en silencio mental y verbal un rato con tus ojos cerrados y siente. Yo siento, Eileen, que las respuestas no tardan en llegar. Son inmediatas, pero hay la respuesta que no se parezca a lo que tú quieres porque ya la ignoraste. Exacto. Entonces escúchala y siente si se expande y se contrae. Y entonces da tu siguiente paso y vuelve a hacer otra pregunta. Esa misma pregunta. Si yo elijo esto, ¿qué se va a crear? Porque esa misma pregunta la puedes hacer la cantidad de veces que sea necesario. Para todo. Y vas a ir teniendo una respuesta diferente a cada vez que te la plantees. Y para todo el tiempo, porque sabes que es esto, ¿verdad? Aprendemos a elegir de una forma tan inconsciente. Tan robot, ¿verdad? Sí, tan automática. Esto se supone que es lo que tengo que hacer. Esto es lo que toca. Y muchas veces cuando yo platico con las personas acerca de la elección, me dicen, es que no sé elegir, no sé cómo se elige. Y yo digo, todos los días estás eligiendo. O sea, desde el momento en el que eliges abrir los ojos, eso es una elección. Desde que eliges levantarte y bañarte, eso es una elección. Todo el tiempo estamos eligiendo. Y si empezamos a ser más conscientes de todo lo que estamos eligiendo, hacia dónde vamos, con quién hablamos, hasta cómo nos vestimos, ¿verdad? ¿Has visto cómo a veces cuando solo te levantas y te pones cualquier cosa, cómo te sientes de diferente que cuando te levantas y realmente hasta, a mí me encanta preguntarle a mi cuerpo, decirle, a ver, cuerpo, ¿cómo te quieres ver hoy? O sea, ¿qué te quieres poner? Y yo miro la diferencia de cómo yo funciono durante todo el día cuando hago estas preguntas en la mañana a cuando me voy en el piloto automático, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer preguntas, ¿verdad? Y muchas veces las personas dicen, sí, pero o sea, haces la pregunta y luego ¿qué? Sí, y luego ¿qué? Eso. Haces la pregunta, o sea, la pregunta no ¿Quién viene y me resuelve? La pregunta no es para que tú decidas cuál tiene que ser la respuesta. Porque yo a veces le hago a las personas la pregunta de cuando me cuentan que pasó algo, ¿verdad? Que me cuentan, ay, sí, que pasó esto, y les digo yo, ¡ala, qué genial! ¿Cómo puede mejorar más aún? Y pues mejoraría más aún si alguien me llamara. Es como, no, ya. O sea, te estás yendo a la conclusión de nuevo. Es solo, ¿cómo puede mejorar más aún? O sea, universo, sorpréndeme. Eso, universo, sorpréndeme. O sea, muéstrame cómo, ¿verdad? Y estas preguntas, o sea, ¿cómo puede mejorar más aún? ¿Qué más es posible? Son preguntas que abren a tanto. Y a veces, cuando hablamos de las preguntas, a veces pareciera ser como una herramienta como muy fácil. Ya sabes, así como, pero ¿cómo una pregunta va a cambiar tanto tu realidad? ¿Cómo una pregunta va a crear tanta diferencia en tu vida? Pero yo les aseguro, o sea, yo lo aseguro, que si empezamos a funcionar desde la pregunta todos los días, aunque sea incorporaras 3 preguntas a tu día con las diferentes situaciones del día, yo te aseguro que para el final de una semana
las cosas empiezan a cambiar. Porque empiezas a ser más consciente, empiezas a invitar más posibilidades, empiezas a recibir más. Y es como dijeran Buen Chapín, es como te empiezas a poner como más positivo, ¿verdad? A fijarte más, a poner tu mirada en las infinitas posibilidades y abrirte honestamente a dejarte sorprender por el universo. Exacto. Porque depende del mood en el que nosotros estamos. Eso que tú decías hace un ratito nos va a sacar de ese mood. Ya nos cambia de carril automáticamente. Que tú decías hace un rato del drama y del trauma. Así es. Ni nos damos cuenta, no es que te ibas a sacar, es que ya estás otra vez metida en el agujero del drama y del trauma. Sí. Es mucho el hábito de eso, pero no importa. Nos vamos a seguir cayendo en ese agujero. Es la rapidez con la que vas a salir. Sí, o el deseo de querer volver a salir Eso. sin andar renegando otra vez. Yo antes me recuerdo cuando decía, no puede ser posible, otra vez mi papá y mi mamá. O sea, que salían a bailar en mis procesos terapéuticos. Sí. Sí, es que van a salir a bailar mientras yo tenga vida, porque la vida me va a seguir presentando oportunidades. Exacto. Donde una de las líneas de lo que sea que esté pasando va a estar relacionado a mis aprendizajes con ellos. Sí. O a mis carencias con ellos, o a mis excesos con ellos, a lo que sea. Sí. Entonces sí, otra vez mis papás, vámonos pues otra vez con mis papás. Sí. No, y sabes que yo creo que es solo como hacerte más consciente también, porque entonces ahora cada vez que salen tus papás o cualquier cosa, es esto, eres más consciente más rápido. Entonces es como, ok, otra vez estoy eligiendo esto. ¿Qué onda? Te volvió a arrastrar lo mismo. ¿Qué hay ahí? Otra vez estoy eligiendo ¿Qué más esto. hay que sanar ¿Qué acá? más hay aquí? ¿Verdad? Entonces empiezas a hacerte preguntas con eso, ¿verdad? Entonces el hacer la pregunta es esto, es accesar a más conciencia. Sí. Porque mientras tú más acceso tienes a tu conciencia, a la conciencia, más puedes cambiar las situaciones que quieres cambiar. Porque ya ves que cuando tú decides que es algo, que tal vez no lo es, pero ya decidiste que es eso, no lo puedes cambiar. Porque es como decir, yo quiero cambiar esto, pero creo que es esto. O sea, quiero cambiar que esto es azul, digamos. Pero yo decidí que es azul. ¿Qué si no es azul? ¿Qué si es rojo? Entonces estoy tratando de cambiar el azul. Y como no es azul, nunca cambia. ¿Sí? Entonces, hay 4 preguntas de Access que son como las 4 preguntas que pues Dane y Gary dicen, con estas 4 preguntas puedes empezar a cambiar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, primero para cada situación que se presenta es, primero, ¿qué es esto? ¿Sí? Antes de decidir, esto es lo más terrible, lo más espantoso, esto es el problema más grande que he tenido, esto es como, ok, momento. Sin victimización. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes un dolor en tu cuerpo antes de decir, la gran, otra vez me duele la rodilla o la hernia, la espalda, lo que sea, es parar y decir, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque ya ves cómo a veces nuestro cuerpo nos muestra tantas cosas, pero como ya decidimos o nos alineamos a un diagnóstico o algo, nos dejamos de hacer preguntas de qué es verdaderamente y ya no lo podemos cambiar. Entonces decir, ok, primero, ¿qué es esto? Segundo, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Y esto no es para que se te venga la respuesta verbal a tu cabeza, no, solo es hacer las preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Sí? Si tú haces esa pregunta en ese momento, a ver, ¿lo puedo cambiar? E inmediatamente la toma de conciencia que tienes es que no, que eso no lo puedes cambiar. No depende de ti. Entonces mi pregunta es como, ¿tú realmente es mío? Porque si es mío, lo puedo cambiar. Siempre. Si no lo puedo cambiar, es porque esto no es mío. ¿Sí? Entonces si no lo puedo cambiar, esto no es mío. Entonces cualquier cosa que yo me esté haciendo consciente en este momento que no es mío, me hago consciente que no es mío y lo suelto ya, ni lo intento cambiar porque igual no lo voy a poder cambiar porque no es mío. La mayoría de cosas no van a ser nuestras, Eileen. El 99% de las cosas no van a ser tuyas. Sí. Y cuando por fin tenemos esa toma de conciencia de, esto ni siquiera es mío, qué libertad. ¿Cómo devuelves, cómo sueltas, cómo entregas, cómo dejas ir, cómo te haces loco, Solo cómo no así. vuelves a machacar? Reconoces que no es tuyo. Ok, esto no era mío para empezar. A quien le pertenezca o Se lo sin devuelvo a quien le frases, sin pertenezca. nada. Solo así. Lo suelto, lo mando al Universo es tuyo. universo, universo llévalo a quien
A quien lo corresponde. quiera, a lo que le corresponda. O sea, Esto no es mío. es de la forma en la que tú lo quieras hacer. O sea, no hay como una forma mágica, solo reconocerlo. Y se va a sentir en el cuerpo. Déjate tú Lo la mente y el sientes. razonamiento. Lo vas a sentir en el cuerpo. Sientes si cómo eso eso cambia. Totalmente. Sí. A mí me pasó las últimas semanas que empecé de repente a tener como esta ansiedad, si le quisieras llamar ansiedad, o preocupación, como esta preocupación como financiera. Y era así como, ay, como esta preocupación, como esta intranquilidad de tener que gastar o comprar cosas o lo que fuera. Era como tiempo, ya me estaba como alineando y eso fue como, a ver, tiempo, a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Lo puedo cambiar? Y fue como, no. Y fue, ok, esto no es mío. No es mío. O sea, he estado hablando con alguien que tal vez está preocupado por esto, que tal vez, y fue como, ok, esto ni siquiera era mío. Ok, lo devuelvo. Wow. O sea, lo devuelvo a quien le pertenezca. No me importa de quién sea, porque igual al quitárselo no es como que se lo esté quitando, solo lo estoy clonando en mí. Claro. O sea, solo lo estoy haciendo copiar, claro, lo estoy copiando, claro, pero no es mío. Claro. Entonces, esta pregunta es tan poderosa porque realmente te lleva a hacer conciencia de todas las veces que te metes en el drama cuando ni siquiera era tuyo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Sí? Y si sí lo puedo cambiar, ok, ¿cómo lo cambio? Esa es la cuarta. ¿Cómo lo cambio? A una pregunta que requiere mi cuerpo. ¿Verdad? Es como muchas veces, a mí me ha pasado, ¿verdad? He estado con un dolor de codo y a mí no me gusta tomar medicinas. Solo he decidido que no me gusta tomar medicinas. Entonces, justo hoy platicaba con alguien en la mañana y le digo, ¿sabes que me ha estado molestando otra vez mucho mi codo? Creo que voy a tener que tomar el antiinflamatorio en toda mi gana de no tomar medicinas. Y luego me puse a pensar y yo dije, tiempo, pero ni siquiera le pregunté a mi cuerpo esto. O sea, ni siquiera pregunté si realmente mi cuerpo quería el antiinflamatorio, porque yo digo, ¿cómo cambio esto? ¿Qué si sí quiere la medicina tu cuerpo, pero tú ya decidiste que las medicinas no son buenas y que no es bueno tomar tanta medicina? Entonces no estás reconociendo que eso es lo que requieres para cambiar algo. Entonces, ¿cuántas veces no cambiamos las cosas porque ya decidimos que esas cosas no pueden cambiar de cierta manera, ¿verdad? El hacer la pregunta y decir cómo lo cambio no quiere decir que solo puedes utilizar terapia, medicinas o lo que sea. Es, ¿qué otra forma? Universo, muéstrame, ¿cómo lo cambio? Y de repente, qué sé yo, vas en el elevador y te topas con alguien que te dice, ay, es que voy a mi sesión de acupuntura. Y resulta que ahí está la información que requerías para cambiar esto que tú querías cambiar. Sí. Entonces, es estar abierto. O sea, ¿cómo puedo cambiar esto? Yo te vi cuando lo estabas diciendo, tomando el agua de la mañana que se toman con limón y cúrcuma. Porque la cúrcuma y el ajo, por ejemplo, son antiinflamatorios, sí, naturales, que a lo mejor es algo así también, ¿verdad? Pero eso solo pasó por mi mente. La que tiene la respuesta correcta eres tú. Claro, y es hacerte la pregunta, ¿verdad? Pero si tú estás en la pregunta, puedes accesar a esta claridad. Si tú funcionas desde la conclusión de esto no funciona, esto no es bueno, estás en contra de tu cuerpo. Estás en contra de lo que podría cambiar esto, ¿verdad? Entonces es básicamente cuando tú funcionas desde la pregunta, te abres a todas esas posibilidades que están ahí y que pueden contribuir a que tú cambies las situaciones en tu vida, en todo. Cuando alguien se resiste a querer aceptar, digamos, está en terapia contigo y tú le vas planteando preguntas y ella va sintiendo y va creando resistencia o va creando aceptación, porque son como los dos caminos. Cuando alguien se resiste mucho porque tiene beneficio tener esa resistencia, ¿cómo se maneja eso? A mí me encanta hacerme la pregunta a mí y a las personas de, ok, ¿qué es lo que amo de esto? De este drama. ¿Qué es lo que amo de este drama? O sea, realmente, ¿qué es lo que amo de entrar en este drama? ¿Qué es lo que amo de esto que estoy eligiendo? Porque si lo estás eligiendo, es porque alguna parte de ti está alineada a eso. Está beneficiándose. Y se está beneficiando, así sea un 1%, pero ese 1% es suficiente para que tú sigas eligiendo lo mismo. Entonces es la parte de decir, a ver, ¿qué es lo que amo de esto? ¿Qué amo de esto? Que lo sigo eligiendo constantemente en todas sus variaciones. Porque a veces que uno dice, no, es que estoy eligiendo diferente. No,
O sea, sí sigue siendo todas sus así. variaciones. Estás escogiendo una variación de lo mismo. Entonces, a mí esta pregunta, ¿y qué amo yo de esto? También te hace entrar como en esta toma de conciencia, ¿verdad? Y yo la parte que le digo mucho a la gente es, no puedes cambiar algo con lo que tú no quieres ser vulnerable. O sea, el ser vulnerable es ver miedo, lo que es, te da miedo a la gente. sin juicio, sin juzgarte a ti, de estar bien o estar mal por estar eligiendo esto, por tener esta situación. O sea, es solo venir y decir, ok, voy a ser vulnerable con esto. Y realmente decirme a mí mismo, ok, ¿qué amo de esto? O sea, ¿qué amo del drama? ¿Verdad? Y muchas veces te haces la pregunta y dices, no, pues, o sea, amo que me digan, ay, pobrecita. O amo que me digan, ala, qué fuerte. ¿Cómo lidiaste con una situación así de bien? ¿Sí? Entonces, que te admiren. Claro, y es decir, ser vulnerable con esto, es decir, ok, lo estoy haciendo por esto. Ok, no hay juicio ahí. Y cuando te cachas, ahí se deshace. Solo con que tú hagas conciencia de eso, ya puedes elegir soltarlo o no soltarlo. Pero tú no puedes elegir soltar algo cuando tú no estás queriendo ser vulnerable contigo para poderlo ver. Si tú estás vulnerable a verlo, lo puedes cambiar. Si no, entonces lo sigues escondiendo de ti. Es como decir, tengo esto, ¿qué es lo que voy a decidir? ¿Qué es lo peor que hay de mí? Es como lo peor, es como mi parte más oscura, como mi parte más perversa, como lo quieras ver. Y decir, esto no lo quiero, no se lo quiero mostrar a nadie. O sea, ni siquiera yo lo quiero ver, porque me haría tan incorrecto, tan malo, tan lo que sea. Pero cuando tú ves esa parte y realmente la puedes reconocer, Hasta sientes ternura por ti. es verte con compasión, verte con permisión, con esta parte de no está bien, no está mal, es. O sea, esto es lo que yo elegí. Claro. Ok, ¿cómo lo puedo cambiar ahora? O sea, ¿qué puedo elegir diferente aquí para cambiar esto ahora? Claro, ¿de qué otra forma más amorosa puedo ver esto? Claro, ¿verdad? ¿cómo puedo tener más facilidad? ¿Cómo puedo ser más bondadoso conmigo en esta situación? Porque es que a veces todos tenemos esas partes de nosotros que creemos que si las mostramos al mundo, que creemos que solo con reconocerlas en nosotros va a ser algo terrible, va a ser algo espantoso y el mundo entero nos va a señalar y nos va a juzgar de la forma más terrible y no vamos a pertenecer y nos vamos a quedar solos y, o sea, Sí. y es como que si solo tienes que reconocer esa parte que es como la parte que más escondes de ti y eres vulnerable con eso y dices, ok. Y con solo reconocerlo en nosotros, desaparece del mundo, porque lo que estamos viendo en el mundo solo es nuestra proyección. Es eso, es nuestra proyección, es nuestro propio juicio, entonces es ver esa parte, ¿verdad? Y lo rico que es cuando reconocemos eso. Entonces, es esto, para las personas que están pasando situaciones que no han podido cambiar y demás, es decir, ok, a ver, primero, todo lo que voy a decidir que esto es, ¿sí? Que si no es, que si hay algo más posible aquí, ¿verdad? Es como, yo como lo miro, a mí me encanta, la vez pasada vi que alguien posteó este ejercicio, no me recuerdo a quién se lo vi, pero alguien lo posteó en algún lado y me pareció fascinante porque decía, toma como esta limitación, como esto que estás haciendo tan sólido, y es como que hace el ejercicio así energético de cerrar tus ojos y sacarlo de ti, ponerlo frente a ti y moverlo. O sea, como mover esa solidez, cambiarle de forma, estirarlo, achiquitarlo, hacerlo cada vez más grande, ponerle colores, o sea, lo que tú quieras, hasta sonidos, lo que tú quieras, para darte cuenta cómo esto de aquí no es una piedra, no es una solidez, la puedes sacar, puedes moldearla, puedes cambiarla, puedes hacer lo que sea con esto. O sea, si se puede transformar, puede desaparecer. Lo puedes transformar, lo puedes desaparecer. Y mientras tú más grande haces algo que es sólido, más te das cuenta que no está ahí. Ves su impermanencia. O sea, que no es. Es como que tú tomaras, por ejemplo, esto que tú hablabas de la ansiedad, ¿verdad? Decir, bueno, ¿y qué si pones esa energía frente a ti? Y primero, todo donde ya decidiste que la ansiedad es algo que no puedes curar, que no puedes sacar, que no puedes controlar, que lo que sea, es decir, ok, todo eso lo suelto. Todo donde ya decidí que es ansiedad, cuando tal vez no lo es, solo es tu cuerpo mostrándote otra cosa, todo eso lo suelto.
¿verdad? Y poder sacar esa energía, decir, bueno, ahora a ver, ¿qué tal si lo hago gigantesco? Tan grande, tan grande, tan grande, que solo ya no lo puedo ni siquiera tocar o percibir porque se desaparece y se esfuma, ¿verdad? Entonces, para esto nos sirven las preguntas, justo para esto. ¿Qué significan POC y POD, Eileen, a la hora? Porque dice, si no te sabes todo lo que se dice, todas las líneas que se repiten, se reducen a POC y POD. Sí, a ver, esto se refiere al enunciado aclarador de Access Consciousness. Access Consciousness usa un enunciado aclarador que está diseñado para poder ir a la energía, que está como sosteniendo nuestros puntos de vista, nuestras limitaciones. Entonces es un enunciado, son bastantes palabras, ¿verdad? Que es acertado, equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los 9, los cortos, los chicos, poats y más allá. Cada palabra tiene como, aborda una energía diferente que estamos como sacando para que esta limitación o esto sólido pierda su solidez. Básicamente, cada vez que hacemos el enunciado aclarador, lo que hacemos es permitir que esta piedra vaya siendo menos piedra y vaya siendo más espacio y lo podamos cambiar más. Entonces, pues cada palabra del enunciado es una energía específica que está trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dices acertado, equivocado, bueno y malo, estás diciendo todo lo que yo he hecho acertado y bueno de esto y todo lo que he hecho equivocado y malo de esto para quitar toda esa... La polaridad, ¿verdad? De esto que yo estoy viendo. Y bueno, pues cada cosa quita capas diferentes, ¿verdad? El POC y el POD es básicamente, te refieres al punto de creación y al punto de destrucción de esto. Es decir, ok, digamos que tú vas caminando en una calle, ¿sí? Y tienes como abismos a los dos lados. Y vas caminando en la calle y te sale un árbol en medio, qué sé yo. Y no puedes pasar porque está el árbol, ¿sí? Entonces, el enunciado aclarador nos serviría para esto. Si tú miras el árbol como tu limitación o tu creencia o el punto de vista que te está como limitando en ese momento, cuando tú haces el enunciado aclarador, haces el POC y el POD. El POC es el momento en todas tus vidas o en el momento donde tú hayas sembrado esa semilla de ese punto de vista. El POC es ese momento, es el momento donde tú sembraste esa semillita. Entonces, si yo digo POC y POD, es básicamente, no estoy podando las ramas, no estoy quitando las raíces, no estoy cortando el tronco de la limitación, literalmente estoy sacando la semilla a través del tiempo que puso ese árbol ahí, para que nunca haya crecido, ¿sí? Okay. Entonces, el punto de creación es el punto en tu vida donde tú te alineaste a este punto de vista y lo hiciste tuyo y permitiste que empezara a crecer adentro de ti, por así decirlo. Y el POD es el punto de destrucción, que son todas las formas en las que tú te has estado destruyendo a ti mismo durante toda tu vida con tal de mantener ese punto de vista en existencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, cuando tienes un punto de vista y no lo cambias, te estás destruyendo a ti mismo porque estás destruyendo todas las otras posibilidades que podrías estar recibiendo, todas las otras cosas que podrías estar eligiendo por sostener esto acá, ¿sí? Ya sabes, es como, ¿te acuerdas el animalito del Señor de los Anillos que tenía un anillito y que no lo quería soltar y que se va como convirtiendo en un como animalito así feito? Bueno, solo pues vi la primera y no sé ni por qué la vi. Gollum se llamaba, okay. Que estaba así como, ay, mi precioso, y amaba a su anillito y no lo quería soltar. Es básicamente eso, todos agarramos nuestro punto de vista y no lo queremos soltar aunque nos esté destruyendo. Aunque nos esté destruyendo, no lo queremos soltar porque queremos tener la razón que ese punto de vista es así. Y nos vamos destruyendo y consumiendo con tal de mantener eso en existencia. Entonces, cuando tú dices POC y POD, básicamente lo que estás haciendo es decir, ok. Desde la creación hasta la destrucción. Desde que lo creé hasta la destrucción. Todo, lo quito, ¿verdad? Y es bien chistoso porque a veces es esto, ahora solo tienes que decir POC y POD. ¿Por qué? Porque solo el hacer POC y POD te hace ver, ok, esto solo es un punto de vista. Yo puedo elegir si lo sigo consintiendo y me lo quiero quedar o si puedo dejarlo ahí y decir qué más es posible aquí, qué otras posibilidades no estoy viendo. Cuando uno tiene una terapia basada en Access y estas preguntas
me da risa porque a mí ni bien están empezando a hacer la prueba. Sí, o sea, lo que sea que quiera desinstalar tiene mi permiso, por favor. Vámonos al Poki al Pod. O sea, él está, yo sí, Poki Pod, sí, Poki Pod. Sí, porque y funciona, porque cuando haces el Poki al Pod, realmente estás moviendo la energía que está sosteniendo eso ahí. Sí, y es tan fácil usarlo, porque ni siquiera es como que tienes que ir a una sesión de terapia para que una persona te lo diga. No, o sea, con cualquier cosa. O sea, estás en tu día a día y de repente se viene un pensamiento a tu cabeza de, la qué mensa que hice esto. Ok, Poki Pod a todo eso. La que esto que se presentó, Poki Pod a todo lo que eso sea. O esta molestia que estoy teniendo, Poki Pod, todo lo que esto sea. Si tú empiezas a hacer eso, te estás destruyendo todos los días, yo te puedo asegurar que en cuestión de una semana empiezas a ver cambios increíbles en tu vida. Sí, yo tenía una persona que iba conmigo a sesiones y me decía, mira, niño, no entiendo esto del Poki al Pod. O sea, usted me lo explicó, no lo entiendo, sigo sin entenderlo, trato de entenderlo, no puedo, me dice, pero yo le puedo decir que yo me paso todo el día, Poki Pod, haciendo Poki Pod. Todo el día digo Poki Pod, Poki Pod, Poki Pod, Poki Pod. Y mire, no le puedo explicar cómo fluyen mis días con tanta facilidad. O sea, lo está deshaciendo se me cae un negocio, es Poki Pod. Dale Poki Pod, Poki Pod. Estás deshaciendo toda esa energía que te está limitando durante el día. Entonces, obviamente vas a fluir. Y lo importante de esto es esto que él dice. Ni siquiera lo tienes que entender. ¿Sí? Porque solo es estar consciente. El Poki al Pod ya tiene su energía. ¿Sí? Es como... Yo así es como lo miro. Es como cuando muchas personas se juntan en oración y la oración tiene ya un poder. Una energía. O sea, la razón de por qué funciona es porque hay suficientes personas que están poniendo esa intención en esas palabras para crear eso. Para crear ir a la semilla y ir a la destrucción. Exacto. Entonces es lo mismo, cuando tú dices Poki Pod, unir los polos para desaparecer. Está la intención, está lo que ya está en esas palabras, la energía de esas palabras, que es lo que va a empezar a cambiar las situaciones. Entonces el Poki al Pod son maravillosos y es lo que yo les decía al inicio, es lo que a mí me encanta de Access, que son cosas, palabras, preguntas que tú te puedes hacer todo el día, no te las tiene que hacer nadie más, y tú solito empiezas a crear ese cambio que tienes que crear en tu vida. Y con el hábito de las preguntas correctas, cuando tú ves ya solito, porque dice, ay no, hágame una lista, Aileen. No tienen listados de cuáles son las preguntas. Que todo, estamos acostumbrados a que nos den la carnita picada, exacto, todo resuelto, porque nos da miedo sacar cero. Sí. O no poder, o no saber. Entonces, exacto, es la práctica. Ahí sí, como dice el refrán, la que hace al maestro. Así es. Entonces, es practicar. ¿sí? Es practicar, porque al principio, pues, cuando uno no está... Porque, a ver, uno no está acostumbrado a hacer preguntas. No, quieres respuestas. Sí, uno busca respuestas, pero no estás acostumbrado a hacer preguntas. Incluso cuando uno era chiquito, si hacías muchas preguntas, era como... Ya, o sea, deja de preguntar, ¿verdad? O si tú cuestionabas a algún maestro en el colegio, Dios no quiera. O sea, veníamos con el chip bien instalado, Aileen. Claro, nuestra naturaleza era hacer preguntas. Claro. Si tú escuchas a los niños chiquitos todo el tiempo, ¿y qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Todo el tiempo están con el ¿qué es esto? ¿Sí? Sí. Pero nosotros bloqueamos eso. Entonces creemos que lo que necesitamos es encontrar la respuesta. No hay la respuesta. La respuesta es una conclusión que te va a limitar. Claro. Si tú haces preguntas, vas a conectar con la conciencia, que es diferente. Me encanta. Resumido todo aquí. Es lindísimo. A mí, ¿sí? Yo puedo hablar de Access 5 horas de corrido porque me fascina, me encanta. Todo el tiempo estoy en clases porque a mí me ha cambiado la vida. Sí, doy la clase de barras, que es una certificación de un día, donde básicamente aprendes el proceso de barras, que es un proceso corporal de Access, que es maravilloso, sirve para mover también esa energía de la limitación. ¿Y se puede hacer a distancia también? No, barras lo tienes que hacer físicamente. Okay. ¿Sí? Para tú recibir o dar una sesión de barras, tienes que estar tocando la cabeza de la persona. No se puede hacer a distancia. Es colocar las yemas en diferentes posturas. En diferentes partes de la cabeza. Sí. Y en esta certificación no solo aprendes barras, sino que aprendes pues, las herramientas básicas de Access, de estar en permisión, de hacer las preguntas y pues unos otros procesos como en el enunciado aclarador y demás.
Y también doy diferentes clases de Access, la verdad, y pues ya una clase, la de Fundamento, que es una clase como más larga, más especializada, tal vez, más avanzada, pero sí, me encanta, todo el tiempo estoy dando clases. Y si quieren conocer un poquito más, prueben una terapia. Prueben una terapia, es que es deliciosa. Prueben una terapia, hacerse una sesión de barras es lo más delicioso que hay. Incluso la de la energía a través de las preguntas, el mover tu energía. También es delicioso. Y esas sesiones sí se pueden hacer a distancia. ¿Verdad? Tú tienes redes, tú publicas cosas como esos ejercicios, temas y todo eso. Yo publico todo el tiempo en mi Instagram, sí, que es Aileen Menegaso. Y sí, ahí estoy publicando todo el tiempo. Entonces, cuando hay algo que contribuya, lo pongo. Claro, gracias por los regalos, Aileen. En Facebook está como Aileen Menegaso, en Instagram aileen.menegaso, y si quieres hacer, su página es igual con su nombre, sí, www.aileenmenegaso.com, y si quieres hacer una cita es al WhatsApp más 502 4182 8618, repito, más 502 4182 8618. No te pierdas la oportunidad de probar esto y vas a quedar encantado porque vas a ir poco a poco aprendiendo a hacerte las preguntas correctas. Y déjate sorprender por el universo. Gracias. Gracias, Aileen. Gracias a ti. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.